En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Mis hermanos, una entrega más de este programa Abba Padre. Y hoy queremos decirte que la obra divina de la creación del hombre tiene continuidad, ya que Dios sigue siendo el creador de todos los individuos en la especie humana. Ningún cristiano lo pone en duda. Nosotros tampoco. Y por eso estamos aquí alabando de una manera especial a nuestro Padre Celestial, la primera persona de la Santísima Trinidad. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo 99 en su versículo 3. Esto, como dije, ningún cristiano lo duda, porque Dios no solo creó el primer hombre del cual nacieron los demás, sino que Él mismo crea hoy también a cada uno de los hombres, el que dijo a cierto santo profeta: antes de formarte en el seno de tu madre, te conocí. Jeremías 1:5. Así comienza Abba Padre. Hoy tenemos un día de testimonios, un día de testimonios maravillosos con Carmen Elisa Urrueta desde Colombia. También vamos a tener al hermano Argelis Hernández y también a Jordi Núñez en Tiempo Joven. Y vamos a pedirle a esa hermana colombiana, a María Elisa Urrueta, que invoque el Santo Espíritu del Señor. Hola, saludos y bendiciones a todos. Quiero saludar especialmente al hermano Luis Espinal y a todos los del equipo del programa Abba Padre. Gracias por la invitación y por permitirnos en este momento invocar esa presencia maravillosa de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y acompáñanos en este momento de oración, y quiero que lo iniciemos cantando, porque San Agustín dice que quien canta ora dos veces. Por eso con esta canción, Espíritu Santo, invoquemos esa presencia maravillosa. Ven Espíritu Santo, ven a nuestros corazones, ven en este momento en nuestra ayuda y ayúdanos a orar. Ven Espíritu, Espíritu Santo de Dios, ven y mora aquí en mi corazón. Espíritu Santo de los cuatro vientos, ven, dale vida a estos huesos secos. Ven a mí y hazme revivir de esta oscuridad, pues yo quiero salir. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, ven, dame tu fuerza, ven, restáurame y llena mi corazón con el fuego de tu amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, ven, dame tu fuerza, ven, restáurame y llena mi corazón con el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, ven a nuestros corazones en este momento. Ven Espíritu, Espíritu Santo de Dios, ven y llena de
luz mi corazón. Espíritu Santo, ven con tu fuego abrasador y dale vida a estos huesos secos. Ven a mí y hazme revivir, que de esta oscuridad hoy yo quiero salir. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, ven, dame tu fuerza, ven, restáurame y llena mi corazón con el fuego de tu amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, ven, dame tu fuerza, ven, restáurame y llena mi corazón con el fuego de tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, porque somos el templo tuyo. Ven a morar en nosotros, ven a hacer tus obras maravillosas en cada uno de nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por habernos acompañado en este momento de oración. Y quiero dar paso a nuestro hermano Luis Espinel, que nos tiene hoy una hermosa reflexión, la reflexión del día. Dios los bendiga, hermanos. Mis hermanos, llegamos al Evangelio de San Mateo en su capítulo 6, en los versos del 1 al 6 y del 16 al 18. Aquí encontramos que nuestro Señor le dice a los discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Asimismo, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti mismo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados delante de la gente. Aquí nosotros vemos con mucha pena cómo los diferentes estratos de la sociedad, en el estrato profesional, en el estrato social, en el estrato educativo, en el estrato de los deportes, de la cultura, en los medios de comunicación y en lo espiritual, que es lo que nos concierne en este programa de Abba Padre, también nosotros lo observamos con mucha pena. ¿Cuántos conflictos de intereses hacen que muchos pastores tengan que cerrar la boca y practicar la indiferencia, que es una especie de amnesia espiritual, donde voces que tienen que ir en camino para defender al pueblo de Dios tienen que hacer silencio? Y realmente hoy, en el siglo XXI, los evangelizadores, las evangelizadoras tienen que tomar un papel sumamente importante para poder proclamar la palabra. A pesar de que nosotros no somos perfectos, no pretendemos ser perfectos, pero sí tenemos que ser coherentes dentro de nuestra sana libertad. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no iguales a Dios. A imagen porque en la parte humana, Cristo Jesús se encarnó en María y es verdadero Dios y verdadero hombre. En la parte de la semejanza, discernía, oraba en la libertad.
Tenemos un Dios de libertad que nos hace libre y respeta nuestra libertad. El pasaje de Mateo, aquí Jesús relee las 3 obras de piedad previstas en la ley mosaica: la limosna, la oración, el ayuno. Cuando se hace algo bueno, mis hermanos, casi instintivamente nace en nosotros el deseo de ser estimados, valorados, admirados por esa buena acción, para tener entonces una satisfacción personal. Y muchas veces perdemos de vista en el ámbito espiritual que el protagonista ya está. La Trinidad ya es a quien nosotros tenemos que adorar, y el Espíritu Santo que se nos ha dado es el que tenemos que dejar que actúe en nosotros y nosotros ser dóciles a esa acción del Espíritu del Señor. Bendiciones. Los santos son las joyas que adornan la iglesia. Así nos lo dice el Papa Emérito Benedicto XVI. Y Ariel Céspedes nos recuerda la importancia de los santos en la vida de la iglesia en este segmento. Un testimonio interesante. Los testimonios nos edifican. Argelis Hernández dando su testimonio. Gracias, hermanos, en su programa Abba Padre. Seguimos aquí
Mi nombre es Argelis Hernández y en este día voy a compartir con cada uno de ustedes una reflexión y a la vez mi testimonio. Soy una persona que vengo del seno de una familia. Me crié en un barrio, o sea, viví en varios lugares. Siempre fui asiduo a la iglesia, pero no había tenido desde mi niñez, digamos hasta ya más o menos los 22, 23 años, estuve caminando en la iglesia, en algunos momentos me alejé, pero realmente nunca había tenido hasta ese momento mi encuentro personal con el Señor. Un encuentro que cambia vidas, un encuentro que hace un antes y un después de Cristo. Yo vivía antes de tener ese encuentro personal con el Señor. ¿Cuál era mi vida? Mi vida era poner la esperanza en cosas terrenas, tener la esperanza puesta en que mi vida iba a cambiar cuando tuviera algo material, un vehículo, quizá prendas, joyas, la vanidad, las ropas de marcas, también cuando tuviera un mejor salario. A veces pensaba que mi vida iba a cambiar cuando tuviera un matrimonio, una novia, y vivía buscándome el aplauso y el cariño de las personas. Y a veces digamos que era hasta esclavo de esa búsqueda. Y es ahí donde yo fui llenándome de tristeza, hermano, porque todo aquel, bendito sea Dios, que vive buscando a estar bien con el mundo, agradar al mundo, caer bien al mundo, termina agotado emocionalmente, como lo estuve yo, bendito sea Dios, hermano. Pero llega el Señor a tu vida y llega a hacer las cosas bien, llega a hacer las cosas nuevas en tu vida. Ya a la edad de 16 años, hermano, paso por un proceso de un divorcio de mis padres, lo cual me llenó de mucho resentimiento hacia mi padre y hacia mi madre a su vez. Y comencé a buscar en la calle, a buscar en el mundo otros tipos de respuestas y soluciones. Inclusive, hermanos, llegué a renegar de Dios, porque yo culpaba a Dios de todo lo que pasaba en mi vida, yo culpaba a Dios de todo lo que pasaba en mi casa, yo culpaba a Dios de todo, porque yo decía, ¿cómo si yo he crecido en la iglesia? ¿Cómo si he ido a los grupos juveniles? ¿Cómo si siempre he estado en catequesis? Pudo haberme pasado a mí eso. Y yo, en vez de buscar, hermanos, las causas reales de todas esas cosas, yo me fui por el camino que en ese momento era más fácil, y era culpar a Dios. Quizá tú en tu vida en algún momento has decidido culpar a Dios de todas las cosas que tú entiendes que son negativas. Porque nos dice Romanos 8 que todo obra para el bien de los que aman a Dios. Pero yo en ese momento no conocía esa cita bíblica, en ese momento no conocía nada de eso. En ese momento yo lo único que conocía era mi anhelo y deseo por ser aplaudido, por ser aceptado en el mundo. Tenía muchos complejos por el tamaño, porque no había terminado mis estudios, por muchas cosas, y esos complejos se manifestaban en esa búsqueda de solución de mi vida en lo material. Muchas veces me vi sin sentido, una vida sin sentido, hermanos. Muchas veces me vi caminando en la vida y decía, pero ¿y para qué? Me refugié en la música, en los conciertos, en todo, en el alcohol. Comencé a tomar mucho alcohol y hasta mis amigos de ese momento me decían a veces, pero tú tomas más de lo habitual, y ellos no sabían ni conocían que había un vacío en mi interior, que yo quería llenarlo con cualquier cosa, y una de esas cosas que a veces yo buscaba llenar ese vacío era con el alcohol, bendito sea el nombre de Dios. Pero lo único que llena el corazón, como dice la hermana Glenda en una de sus canciones, en nuestro corazón hay un hueco, hay un hoyo, hermano, que solo Dios puede llenar ese hueco, ese vacío. Hoy quiero hacer referencia al capítulo 13 de Mateo, en el versículo 44, y dice, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder
y lleno de alegría, vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. Bendito sea Dios. Cuando yo tuve ese encuentro personal con el Señor, hermano, mi vida cambió. Recuerdo que estando yo en el mundo, en ese mundo del alcohol, de andar en los bares y eso, había una persona que ni siquiera me conocía, hermanos. Y por internet me escribía mensajes para invitarme a un grupo de oración. Y yo decía en mi interior, pero ¿para qué yo voy a ir a algo en lo que yo ya he crecido en la iglesia? Y sabe ella que yo hasta fui coordinador de grupos juveniles prácticamente. ¿Para qué me está invitando otra vez? Yo lo que quiero son cosas nuevas. No nada de lo que yo ya he visto, iglesia, Dios. Yo estaba renegado, hermano, de Dios. Pero de tanto insistir esta persona, hermano, yo le prometí a esa persona que iba a ir al grupo de oración para salir de ella. Decía yo en mi interior, ya tengo que salir porque esta persona todos los días me dice, ve, te voy a esperar. No nos conocemos allá. Era la novia de un amigo. Y yo decía, pero ¿y qué tanta insistencia? Y una vez le hablé mentira y le dije, voy a ir. Y le dije a ella que fui. Y ella me dijo, pero yo me quedé esperando que nos íbamos a conocer, esa joven, que Dios la bendiga. Pero era mentira, hermano, porque cuando no tenemos a Dios en nuestros corazones, nos bajamos de la mentira. Yo era un esclavo de la mentira. Yo mentía mucho, mentía para quedar bien, en ese afán de quedar bien con los demás. Entonces yo lo que no podía, digamos, hacerlo con la verdad, lo hacía entonces, o trataba de conseguirlo en base a la mentira. Y esa joven un día me confrontó y me dijo, wow, me decepcionaste prácticamente, me dijo con sus palabras, porque me dijiste que ibas, me dijiste que fuiste, pero nunca te vi, no nos encontramos. Y eso caló mi corazón y me sentí mal con esa persona. Y dije, no, tengo que ir, aunque sea para subsanar esta herida quizás que tiene la novia de ese amigo mío. Y fui ese día, hermano, al grupo de oración, y había algo en el grupo de oración que me cautivó. Recuerdo que fui con un amigo de los que andaban en mis andanzas para no ir solo, porque esa era otra. A mí no me gustaba andar solo, bendito sea Dios. Pero hermanos, gracias al Señor, yo sabía que en ese grupo de oración yo había encontrado algo. Y ese día ni siquiera conocí a esa joven que me había invitado al grupo, pero no eso ya ni siquiera me interesó. Pero sí le dije a ella, mira, yo fui, estaban hablando de este tema, estaban haciendo esto, las paredes eran de tal color, y ahí ella se dio cuenta que realmente yo había asistido al grupo. Y me decía, wow, sigue asistiendo. Y yo le decía a esa hermana, en ese momento, esa, digamos, desconocida, yo le decía, sí, yo voy a seguir yendo. Y fui con varios amigos, ellos fueron, pero decían, pero es que toda la iglesia, todavía yo no estoy preparado para esto. Y yo seguía yendo, hermano, pero todavía no había tenido mi encuentro personal con el Señor. Es tanto así, hermanos, que yo muchas veces salía de ese grupo de oración, bendito sea Dios, muchas veces salía de ese grupo de oración para un bar, hasta allí tomando alcohol. Muchas veces iba solo 10 minutos, pero nunca dejaba de ir. Hasta que un día, hermano, en una oración, apagaron las luces. Yo cerré mis ojos y yo veía cómo mi vida se llenaba de esa luz grande, de esa luz blanca, hermano, mira, y yo entendí que era el abrazo de Jesús. Y yo vi rápidamente en ese día, vi como una película de mi vida, de todos mis momentos tristes, de todo lo que yo había sufrido a raíz de las situaciones en mi casa, de todo lo que yo había sufrido en las escuelas, en la calle, en todos lados, bendito sea Dios, hermanos. Y el Señor me decía, en ese momento, ahí yo estaba contigo. Yo siempre he tenido el control de tu vida. Hermano, ese día fue un día grande en mi vida. Y ahí es donde entra esta lectura que acabo de compartirte, hermano, porque al igual que esta parábola, yo sentía lo mismo. Yo sentía que yo había encontrado un tesoro, algo grande, hermano, en mi vida.
Y yo tenía una alegría, yo tenía una emoción y yo mismo no sabía explicar ni describir todo eso que yo sentía y experimentaba en ese momento. Recuerdo que ese día llegué a mi casa, que hasta mi mamá me cuestionaba y decía, ¿qué es lo que te pasa? El rostro te ha cambiado, tú estás diferente, porque por donde Jesús, hermano, donde tú abres, donde tú recibes, donde tú te abres, haces una apertura de tu corazón a recibir al Señor, nada queda igual. Y es la invitación que te hago hoy en este día, hermano, a que tú abras tu corazón para recibir al Señor. A que tú abras tu corazón y encuentres ese tesoro, hermano, escondido, bendito sea Dios. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todas sus posesiones. Hermano, yo comencé a caminar en el Señor, seguí yendo a ese grupo de oración, ya era asiduo al grupo de oración, hermanos, pero faltaban cosas, bendito sea Dios. Porque yo decía, ok, ya yo estoy bien, estoy muy contento, pero yo no voy a cambiar mis amistades del mundo, ni quiero amistades tampoco de este grupo, de la iglesia, porque no somos compatibles. Y entonces yo iba siempre solo al grupo, hermanos. Yo siempre iba solo a ese grupo de oración que era los jueves en la noche. Cada jueves en la noche yo iba. Y recuerdo que una noche había una prédica de un hermano que ya está en la presencia del Señor. Y ese día ese hermano proclamó Eclesiastés 4 en el versículo 9 al 12. Y decía ese día el hermano, mejor dos juntos que uno solo, tendrán buena paga su fatiga. Si uno cae, lo levanta su compañero. Pobre del solo si cae, no tiene quien lo levante. Más aún, si se acuestan juntos, se calientan. Uno solo, ¿cómo se calentará? Si a uno solo lo dominan, dos juntos resistirán. La cuerda triple no se rompe fácilmente. Palabra de Dios, hermanos. Hermanos, mira, ese día, ese hermano que está en la presencia del Señor, el hermano Elvis, ese día él hablaba de que no podemos andar en el camino del Señor solos. De que el Señor nos diseñó el reino de los cielos para que tú y yo anduviésemos solos sin nadie. Y ese día él motivó para que los que todavía no estaban en uno de los ministerios de ese grupo de oración participaran en un ministerio. Y yo recuerdo que yo me acerqué a una de las coordinadoras de uno de esos ministerios, que en ese momento de asistencia y caridad, con mucho temor, porque yo venía con las ideas del mundo, de los rechazos del mundo, que a veces te rechazan por el color, a veces te rechazan por la clase social a la que tú perteneces. Y yo tenía todos esos prejuicios y todos esos complejos. Pero esta persona me recibió y me acogió con mucho amor. Y desde ese momento comencé a caminar en ese ministerio. Luego de ese ministerio, el Señor me inspiró junto con un hermano, Mick, a formar una comunidad que ya hoy va para 16 años, la comunidad chequina, una comunidad de evangelización, una comunidad en donde hemos visto la gracia y la gloria de Dios. Hermano, Dios ha sanado mi vida, Dios ha sanado mi corazón. A través de mí ha llegado mi mamá a sus pies, a través de mí mi papá ha recibido el anuncio del querime, el anuncio del Señor. Han participado del retiro. Mi mamá hoy es una intercesora prácticamente a tiempo completo. Vive intercediendo, orando por todas las intenciones. Es parte de mi comunidad. El Señor me fue restaurando. El Señor me fue dando cosas materiales, pero que esos eran añadiduras, porque dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Hermanos, mi testimonio quiero hoy resumirlo en varias cosas. Primero, saber que el reino de Dios es un tesoro. Es lo más valioso, es lo más grande que tú y yo podemos experimentar. Y debemos dejarlo y vender todo. ¿Y qué es vender todo, hermano? Vender todo es dejar todas esas cosas del mundo.
que lo único que dejan entre nosotros es tristeza. Como aquel joven rico que cuando se iba, cuando se marchó, cuando se fue, dice la palabra, se marchó triste. Porque el único fruto que deja el mundo es tristeza. La paga del pecado es la muerte. Bendito sea Dios, hermano. Y yo experimenté esa muerte, pero por la misericordia de Dios he experimentado la vida que da el Señor. Juan 10:10, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bendito sea Dios. Ya hoy en día tengo más de muchos años ya por la misericordia de Dios predicando su palabra. Ahora soy ministro en mi parroquia. Puedo ser como ese ayudador, ese ayudante que permite también llevarle la comunión a esos hermanos que están en sus casas, que no pueden moverse al templo. Bendito sea Dios. Yo reflexionaba cuando estaba en la misa, yo reflexionaba, hermanos, de cómo el Señor ha permitido que yo ayude a mi parroquia. Y tú también debes ayudar en la tuya. De cómo el Señor nos usa a nosotros y a ti que nos estás viendo y escuchando como canal para llevar su gracia a los demás. En medio de esta situación que estamos viviendo, Dios quiere usarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte. Dios quiere seguirnos usando a nosotros como instrumentos en sus manos, como barro en sus manos. El Señor no quiere tampoco que andemos solos como lo anduve yo, hermano. Y el Señor tiene su tiempo y su momento. Mira, recuerdo que en ese conocer al Señor, en ese caminar con el Señor, en un momento se me metió la idea de que quería tener una novia del mismo grupo de oración. Y recuerdo que en un retiro el Señor me decía, ahora lo que yo quiero es que tú prediques mi palabra. Y en eso para mí fue fuerte, hermano, fue una lucha, pero el Señor siempre gana. Porque cuando tú dices, hágase tu voluntad, el Señor la hace. Cuando tú le das ese pie al Señor y así mismo desistí de esas ideas, desistí de esos planes y me dediqué en tiempo completo dentro del tiempo que tenía a llevar el Evangelio, a llevar la palabra de Dios a muchos lugares, a hospitales, en retiro, en escuelas, en muchos lugares. Y en ese caminar con el Señor, en esa misionar, en una misión, hermano, conocí a la que hoy es mi esposa. ¿Y cuál fue el mandato del Señor? No, ahora no, este no es el tiempo, es el tiempo de predicar. Y predicando y llevando su palabra a unos batalles en la afuera de la ciudad, ahí conocí a la que hoy es mi esposa y he sido bendecido con 3 niños y ya 10 años de matrimonio. Dios es ese tesoro, hermano. Dios es ese tesoro que viene a cambiar. Dios es ese tesoro, que viene a transformar nuestras vidas. Yo te invito a que hagas un alto en el camino. Yo te invito a que hagas un alto en el camino y que tú hoy hables con el Señor. Que tú hoy le abras tu corazón al Señor. Mira, no importa si tú nunca has ido a una iglesia. No importa si al igual que yo, tú te criaste en la iglesia y luego saliste de la iglesia para el mundo, a someterte al alcoholismo, a someterte al adulterio. No importa, porque Dios es grande y te perdona. Cuando le llevaron la adúltera al Señor, Él le dijo, vete y no peques más. Porque, ¿qué quieres hecho? A partir de ahora no peques más. No la rechazó por sus pecados, no. Le dio la oportunidad, vete y a partir de ahora no peques más. Y eso me lo dijo el Señor a mí en el transcurso de mi vida. Y no que le has hecho que ya yo soy santo. No, pero son muchas las cosas que el Señor ha ido haciendo en mí, la transformación, por la cual hay muchas cosas que ya han quedado atrás. Yo he conocido en el Señor a un Dios de amor, a un Dios redentor, a un Dios que llena mi alma
de gozo. Que Dios te bendiga, hermanos. Gracias y seguimos en el programa. Muchas gracias y bendiciones a todos los hermanos de su programa Abba Padre. Dios les bendiga. Amén. María Elisa Urrueta, desde Colombia, también nos narra su testimonio de vida. Hola, hoy quiero compartirles un testimonio maravilloso de algo maravilloso que Dios hizo en mi vida. Hace ya bastantes años atrás, con mi familia, vivimos una situación económica bastante difícil. Yo estoy casada, voy a cumplir este año 30 años de casada, con mi esposo tenemos 3 hijos. Y bueno, somos una familia católica, creyente, y éramos practicantes, pero no completamente como Dios nos quiere. Y es que el Señor nos ha dicho que no nos quiere tibios, que Él nos quiere ardientes en el amor a Él. Y bueno, por muchas circunstancias económicas difíciles que vivimos, porque no nos digamos mentira, que muchas veces cuando pasamos por los momentos difíciles es cuando buscamos más de Dios. Pues nosotros empezamos como en ese caminar espiritual de buscar de Dios, en la palabra de Dios, en los sacramentos, en la Eucaristía. Y ahí empezamos nosotros juntos, como familia, especialmente con mi esposo, a descubrir esa presencia de Dios en la vida de nosotros, que siempre había estado. Esas maravillas de Dios siempre habían estado, pero muchas veces nosotros, por creer que todo lo que logramos es por nuestra cuenta, no nos damos cuenta de que ahí está Él y que son sus obras maravillosas. Y caminando en ese caminito espiritual, yo descubrí en mi vida que había un pecado que yo nunca había confesado, y era un pecado mortal. Un pecado que yo debía confesar, pero nunca hallaba el valor para hacerlo. Y un día en una vigilia de Pentecostés, yo le pedí mucho la fuerza al Espíritu Santo para que me diera la fortaleza para confesar ese pecado. Y me hizo ver el Espíritu Santo que yo no debía tener miedo, que yo no debería tener vergüenza, porque era mi Dios el que iba a estar ahí conmigo en ese momento de la confesión para regalarme su perdón, para regalarme su amor. Y bueno, tomé esa decisión y me fui a confesar. Yo buscaba así como dice uno muchas veces, como el canto de Shakira, un sacerdote que fuera sordo, ciego y mudo. Y de verdad que siempre tenía mucho temor. Y alguien que yo no conociera mucho, porque era mucha la vergüenza que yo tenía. Pero Dios todo lo dispone de manera perfecta y resultó hasta ser un padre que yo conocía. Entonces nunca debemos tener miedo ni temor de acercarnos a Dios en el sacramento de la confesión. Cuando yo hago esa confesión de ese pecado guardado por muchos años, el Señor no solamente me perdona, sino que me regala un banquete. ¿Por qué les digo esto? Porque yo comparo esa confesión con la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque yo fui a confesar mi pecado, arrepentida fui donde Él, y Él con ese amor misericordioso me vino a regalar un don maravilloso, el don de componer y de cantar para Él. ¿Por qué? Fue a través de ese sacramento de la confesión, pero también fue a través de la Virgen María. Ella fue la puertica que abrió esa bendición en mi vida. ¿Por qué les digo que fue algo maravilloso? Porque yo no soy músico, porque jamás he estudiado música, soy una ama de casa, nunca en mi vida había compuesto una canción, no toco instrumento, no tengo ninguna educación musical. Y viene el Señor con esa gracia y ese amor a regalarme ese don de componer y cantar. ¿Y cómo fue? Cumpliendo la penitencia que me había impuesto el sacerdote, que era hacerle una carta a la Santísima Virgen María. Cuando yo terminé de escribir esa carta, yo le dije al Señor, estoy cumpliendo lo que siento que debo hacer. Y en ese momento Él me hace sentir en mi corazón con esa voz que a veces no que la oigamos, pero la sentimos en el corazón. Busca otro papel, al terminar de hacer la carta a la Virgen, busca otro papel y empieza a escribir lo que yo sentí en mi corazón que me dictaba. Y al escribirla también me llegaba una melodía a mi corazón, y al conjugar las dos cosas resultó ser una canción. Y esa canción fue la primera que Dios me regaló. Y fue algo maravilloso, porque yo pensaba que era, como decimos aquí en mi tierra, un chiripazo, o sea, algo que llegó de pronto y ya. Pero no,
Era la gracia de Dios después de ese sacramento maravilloso de la confesión que vino a regalarme. Por eso le digo que lo comparo con la parábola del hijo pródigo, porque Él no solo me perdonó, me vino a dar como al hijo pródigo un banquete de letras, de melodías, que en un primer momento yo quería guardarlas, porque fueron día tras día iban llegando esas canciones. Y entonces, ¿qué hacía yo con ellas? Pero un día el Señor me puso en el corazón, debes cantarlas, debes darlas a conocer y compartir ese amor mío a través de las canciones. Y por eso yo hoy quiero compartirles esa primera canción que se llama Mi Jesús, y que es ese Jesús tuyo, ese Jesús mío, ese Jesús de todos que nos acompaña cada día. Siente hoy a ese Jesús maravilloso que hizo obras grandes en mi vida a través de ese sacramento de la confesión, y sé que lo puede hacer también en tu vida. Quiero ver tus ojos posarse sobre mí, sentir tu presencia inundando mi existir. Que como lluvia fresca sienta hoy tu bendición en mí, y que un rayo de tu amor me atraviese el corazón. Quiero sentir tus manos que protegen siempre así, como el padre que a sus hijos cuidará hasta el fin. Quiero sentir tu aliento que da fuerzas para vivir. Quiero llenarme por completo hoy de ti, mi Jesús, mi Rey, mi Salvador, mi guía, mi sostén y mi camino hacia la luz, mi Jesús, mi Rey. Hoy quiero recibir todo lo que me quieres dar para ser muy feliz. Y es que Dios está esperando nuestra respuesta para regalarnos lo que Él sabe que nos puede hacer feliz. Y Él sabe que con todo este maravilloso regalo que me dio de la música, de componer, de cantar para Él, ha llenado de alegría mi corazón, y yo hoy quiero llenar de alegría el tuyo también. Por eso siempre diré que proclamemos las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Tiempo joven. Jordi Núñez, un joven en tiempo joven. Hola, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias a los hermanos de Abad Padre. Muchas gracias por este segmento Tiempo Joven. Tiempo joven en la iglesia, tiempo joven en el Espíritu Santo, tiempo joven dentro de la renovación católica carismática, y es lo que necesitamos, un espacio juvenil para llegar a cada uno de ustedes en el Señor. Y como el tiempo es joven, vengo a hablarle de un joven el cual encontramos en Primera de Samuel capítulo 16 siguiente. Nos habla del joven David, un joven que la palabra lo menciona como un joven temeroso, un joven que la palabra lo menciona como un joven diferente. David viene de la familia de Jesé, de 8 hermanos. David es el número 8, por ende es el menor de los hermanos, y la palabra nos narra, nos cuenta que en el momento en que Dios manda al rey a ungir a unos de los hijos de Jesé, todos se encuentran en la mesa, todos están allí para este gran acontecimiento, esa elección de unos de los hijos de Jesé para
tomar el reinado en ese entonces. La palabra dice que todos estaban sentados en la mesa cuando llega el rey a ungir a ese hijo de este gran hombre, de este gran hijo de Dios también, tomado en cuenta por el Señor para que de su familia pues surgiera un reinado. La palabra dice que David en ese momento no se encontraba en la mesa. ¿Dónde estaba David? David estaba en el campo, cuidando los animales, cuidando las ovejas de su familia. Y cuando el rey llega a la casa a ungir a uno de los hijos de Jesé, siendo David el número 8, el menor ya antes mencionado de los hermanos, hay 7 en la mesa, David no se encuentra. Muchas veces esto mismo nos ha pasado en algún momento a nosotros. No hemos sido tomados en cuenta dentro de nuestro entorno, quizás por la misma juventud, quizás la gente cree que no tenemos la capacidad necesaria para manejarnos en el área donde nos queremos manejar, y las oportunidades se cierran. Muchas veces el enemigo te cierra las puertas, joven que me escucha, porque él entiende y conoce el potencial que Dios ha puesto en ti. Lo mismo pasaba con el rey David. Dios lo manda, en ese momento no rey todavía, Dios lo manda a consagrar, pero no está en la mesa. Cuando el rey llega, cuando el profeta llega a la casa de Jesé, dice la palabra que en ese momento ese profeta enviado por Dios, ese ungido por Dios, llega, ve a uno de los hermanos de David, el más fuerte, el primero de ellos, y dice la palabra que en ese se fijó su corazón, en ese se fijaron sus ojos, y la palabra dice que él decía en su interior, seguramente este es en el que Dios ha puesto la mirada. Y Dios le dice, no es ese, aparta la mirada. Y así fueron pasando uno por uno, y ninguno de estos eran los elegidos de Dios. Cuando el profeta ve a aquel hombre alto, aquel hombre fuerte, dice, seguramente este es. Entonces ahí Dios se detiene y le dice, ustedes los hombres miran la apariencia, pero Dios no está buscando apariencia. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Corazón. Dios está buscando el corazón. Por ende, el que Dios está por elegir no está sentado a la mesa. ¿Dónde está? Lo tienen por allá, por otro lado, apartado, quizás hasta olvidado. En ese momento no fue invitado a este gran acontecimiento familiar. Y es lo mismo que muchas veces nos sucede a nosotros. Llevamos heridas, llevamos dolor en nuestro corazón, llevamos y estamos atravesando por momentos difíciles en ocasiones, y es porque nos falta esto, que nos tomen en cuenta. Pero cuando Dios fija en ti la mirada, esa mirada no se aparta. Así que, joven, si estás dentro de los elegidos de Dios, nada ni nadie podrá tumbar este plan que Dios ha preparado para ti. La palabra dice que cuando pasa el último, Dios dice, no, aparta de él la mirada. Ustedes los hombres miran la apariencia, mas yo miro el corazón. ¿Cómo era el corazón de David? ¿Cómo era el corazón de este joven, el más joven de ellos? El número 8, el más pequeño. ¿Cómo era el corazón? Era un corazón diferente. Era un corazón conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros como jóvenes tenemos un corazón conforme a la voluntad de Dios, esto es premiado. El Señor hoy ha venido a poner la corona sobre tu cabeza. Pero tienes que creerlo. Tienes que confiarlo, no importa por las dificultades, no importa por los problemas que tú estés pasando. Todo esto Dios lo echa a un lado cuando te eliges. Y la palabra dice que al elegir entonces a estas personas que están ya en la mesa, no son ninguno de ellos, entonces el profeta enviado se dirige a todos y le dice, pero ¿dónde están? Dios no ha elegido a ninguno de estos. ¿Dónde está el que Dios sí quiere o ha aceptado para elegirlo? Y entonces ahí sí recuerdan, sí, falta aquel David, está por allá. No, pues mándelo a buscar. Mande a buscar a este gran hombre. Viene este hombre fuerte, este hombre joven, pero lleno de valentía, sin miedo. Y dice la palabra que cuando llega, entonces Dios le dice, ese es al que yo he venido a consagrar. Ese es al que yo te he enviado, al que yo he elegido. Tú eres en este día
el que Dios ha elegido para ser rey. Tú eres en este día el que Dios ha elegido para hacer grandes cosas sobre ti, porque ha visto Dios el potencial que tiene, porque ha visto Dios el corazón que tienes, porque Dios ha visto que todo lo que haces, lo haces con pasión, con entrega, y esto es lo que Dios ve, que haga las cosas no por hacerla, sino para Él y para agradar a Él. Cuando tienes un corazón conforme a la voluntad de Dios, eres capaz de hacer todo lo que te propongas, todo lo que haya en tu corazón, todo lo que tengas planeado en tu corazón, eres capaz de lograrlo si hay un corazón conforme a la voluntad de Dios. Por eso hoy vengo a decirte una vez más que no tengas miedo, que Dios te ha elegido, no importa desde qué parte tú te encuentres, desde qué parte tú estés, desde qué parte tú vengas, no importa desde dónde tú te encuentres. Yo quiero decirte a ti, joven, que está frente a tu televisor, que Dios te ha elegido con un propósito, y en tu vida y a través de ti quiere hacer grandes cosas. Aquellos que te rechazaron, aquellos que no vieron potencial en ti, aquellos que en algún momento de tu vida te humillaron, aquellos que en ningún momento de tu vida te aceptaron, son ahora los que van a ir donde ti y van a ver y reconocer que sobre ti ha actuado un Dios que está vivo y que tiene poder para hacer obras maravillosas. No tengas miedo, atrévete, lánzate. Cree fielmente en lo que Dios ha puesto en tu corazón, porque no hay inquietudes que hayan en tu corazón que no sean con un propósito o un plan divino. Recuerda, no importa dónde te encuentres, no importa en qué lugar te encuentres, desde ahí Dios te está eligiendo, y Dios dice: no es tu hermano, no es tu primo, no es tu vecino, es a ti que he venido a elegirte, a ti que todos te tenían como menos, a ti que todos te habían cerrado las puertas, a ti que todos te habían rechazado. Es a ti que en este momento Dios ha elegido con un propósito maravilloso. No tengas miedo, levántate. Se acabó el tiempo de cuidar ovejas, ahora es el tiempo de ir al palacio, es el tiempo de dirigirnos a donde Dios quiere que llevarnos, a donde Dios quiere darnos la victoria. La victoria, joven, que está viendo en este momento tu televisor, es tuya, porque Dios ha puesto un potencial en ti que el hombre desconoce, pero que Dios sí conoce. El hombre no sabe de todo lo que tú eres capaz de hacer. Dios sí lo sabe, por eso te ha elegido a ti. Dios te bendiga, ánimo y levántate en el Señor. Bendiciones. Eleva hoy tu alma hacia Dios y alábalo con esta canción. Elevo mi alma hacia ti, Señor, y abro las puertas de mi corazón para que brote una alabanza que sea solo para ti, mi Dios. Elevo mi alma hacia ti, Señor, y abro las puertas de mi corazón para que brote una alabanza que sea solo para ti, mi Dios. Y te cantaré y te alabaré, porque tú siempre has sido fiel, me has sostenido con tu amor. Y te alabaré y te adoraré, y ante tu presencia hoy me postraré, porque
llegamos al final de este programa Abba Padre. Y verdaderamente continuamos motivados en hacer cada programa. Mañana viene mucho más, porque cada día estamos comprometidos para que tú recibas una entrega especial de este programa Abba Padre. Hasta la próxima. Queremos escuchar tu voz.